por esta introducción. Bienvenido, ministro, un gusto saludarlo. Gracias por acompañarnos. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Ministro, hemos conocido algunos datos importantes en materia económica. ¿Cómo estamos en términos generales para hacer una introducción? ¿Cómo estamos económicamente? ¿Cómo está el país? ¿Hay un crecimiento importante? ¿Se va a mantener el crecimiento esta gestión de acuerdo a lo que ha planificado el sector económico del gobierno? Bueno, en realidad el primer trimestre hemos tenido un crecimiento de 3.34, principalmente por el tema de demanda interna. O sea, el sector de agricultura, el sector de construcción han empezado a crecer a niveles importantes y eso nos ha podido, digamos, mitigar algunos problemas que hemos tenido. ¿Cuáles han sido los problemas? El tema del gas. O sea, Brasil nos ha dejado de comprar más. O sea, ellos nos compraban aproximadamente entre 28 y 30 millones de metros cúbicos día y ha bajado a una demanda de 16. Entonces eso nos ha ocasionado una merma, que no es un tema de producción, sino es un tema de mercado. Hemos tenido algún problema en el tema de estos bloqueos que nos tienen acostumbrados los chilenos, que hacen que nuestras exportaciones también tengan problemas. Y a eso se ha sumado que en el tema de inversión pública también hemos tenido problemas con los talados de yacimientos, con la planta de propileno que también se han parado, y eso nos ha ocasionado ciertos desajustes, pero gracias a que la demanda interna, el modelo está funcionando, que es basado en la demanda interna, todavía estamos creciendo a 3.32. El segundo semestre de este año, el tema de Brasil se ha vuelto a reactivar porque como hay una época seca, entonces las hidroeléctricas en Brasil ya no producen la cantidad de energía suficiente, entonces ellos nos compran más gas para sus termoeléctricas. Entonces eso está reactivando y bueno, esperamos que algunos proyectos, por ejemplo el tema de la urea ya entre en funcionamiento este último trimestre, y con eso nosotros estimamos que vamos a estar encima del 4% en el crecimiento, ¿no? Bien, importante, sin duda alguna. Se han conocido también en esta semana, se ha conocido desde el Instituto Nacional de Estadística la inflación al mes de agosto, la inflación acumulada, una de las más altas de este año. Pero, bueno, en el manejo económico hay buenas noticias, por lo menos varios de algunos sectores que han demandado ajustes fundamentalmente a sus demandas laborales. ¿Qué ha sucedido ahora, ministro? Cuéntenos, por ejemplo, con el sector de los jubilados que venían haciendo una serie de peticiones. ¿Cuáles son esos avances que se han tenido? Los con los que hemos firmado, digamos, un acuerdo hoy día son los trabajadores. Desde el año pasado que venimos negociando, viendo escenarios de incremento en los límites solidarios, en realidad que son los que financian las rentas de los que menos ganan. Y en julio de este año, con el Comité Ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, firmamos un acuerdo donde tenemos un incremento, que si me dejas mostrarte. Por favor. Este es el incremento que se había acordado con la Central Obrera Boliviana. Si puedo, te voy a usar para demostrar dos cuadritos. Pero con todo gusto. Y hoy día hemos firmado un nuevo acuerdo, principalmente con otros sectores. Cuando firmamos este acuerdo con la COP, hay una suerte de descontento en los trabajadores y ellos empiezan a hablar con el presidente y llegamos a otro cuadro. Con la Central Obrera Boliviana acordamos, por ejemplo, en el sector minero, para personas que hayan trabajado entre 30 y 35, habíamos acordado aumentar en 280 bolivianos. A los otros trabajadores, si habías trabajado 30 años, se había acordado incrementar 190 y en 35 230 bolivianos. Entonces nosotros hacemos unos nuevos estudios, tenemos una nueva realidad, nuevos salarios y llegamos a este cuadro. Este cuadro es el que se firma hoy día y si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, en el sector minero, entre 30 y 35 años el incremento son de 1.000 bolivianos, vale decir 4 veces lo que habíamos firmado con el Comité Ejecutivo de la COP.
los trabajadores estaban en descontento con esa firma con la COP, y nosotros firmamos estos nuevos incrementos que le permite a la gente jubilarse con mejores montos. Entonces, ¿qué significa? En el sector minero. En el sector minero, igual 1.000 bolivianos, y si se dan cuenta, 1.000 bolivianos para 35 años, para los otros trabajadores. De 3.200, el nuevo límite solidario son 4.200 bolivianos. Bien. ¿Qué significa esto para una persona? O sea, porque ahorita mostrar los límites como que la gente a veces no comprende bien. Correcto. ¿Ya? Entonces, mira, me gustaría mostrar nuevamente te Pero, abuso. ministro, por favor, estamos para eso. Entonces, por ejemplo, pongo el caso de un maestro. Esto es un caso real. Este maestro gana 5.999, digamos, son 6.000 bolivianos. Entonces, este maestro, si se hubiese jubilado antes de nuestra ley, se hubiese jubilado con aproximadamente 1.200 bolivianos, vale decir, 627 de su capital acumulado y 583 de lo que ha aportado al anterior sistema. Gracias a la ley de pensiones y se genera el Fondo Solidario, él se hubiese jubilado con 3.200 bolivianos en este momento. Con el acuerdo que hemos firmado, este maestro se va a jubilar con 4.200, vale decir 1.000 bolivianos más, 31% más de su pensión. El Fondo Solidario le va a financiar 2.990 bolivianos cada mes. Entonces, a este maestro, por ejemplo, este nuevo acuerdo que hemos firmado le favorece realmente de manera muy importante, ¿no? Pero claro, si se iba a jubilar antes de este acuerdo con 3.200, ahora se jubilará con 4.200. 4.200. ¿Y este dinero, esta diferencia, de dónde sale? ¿Del aporte solidario que hacemos los trabajadores? Sí. ¿Es decir, que hay una mayor cantidad de trabajadores que están aportando? No, en realidad, como te decía hace un momento, el Fondo Solidario se nutre de los ingresos del 0.5 que aportamos todos los trabajadores. Todos los trabajadores, sí. Del 3% que aportan los empleadores por cada uno de nosotros. Correcto. Y también por un porcentaje de las personas que ganan más de 13.000 bolivianos. Entonces, como el salario ha ido subiendo, entonces ese 0.5% significa un incremento importante. Pero el 3% del empleador también. Entonces subes el salario y ese 3% es más plata para el Fondo Solidario. Y como el salario mínimo ha ido subiendo de manera importante y también el salario encima de la inflación, hemos tenido la posibilidad de tener más dinero en el Fondo Solidario y poder hacer este tipo de incrementos, ¿no? Ahí está. Esa explicación creo que es importante para que la gente pueda entender qué es lo que ha sucedido. Ahora, los diferentes sectores entonces de la Central Obrera Boliviana, entre ellos los que más, diríamos, tenían alguna dificultad o no estaban conformes, en el sector de los mineros, por ejemplo, y el sector de los maestros. ¿Se ha llegado a un acuerdo? ¿Se ha firmado este acuerdo? ¿Cuál ha sido la respuesta de ellos? Sí, en realidad, como te decía, cuando nosotros firmamos nuestro acuerdo con la Central Obrera Boliviana, principalmente maestros, los mineros, rechazan el acuerdo. Entonces ellos solicitan hablar con el presidente y le dicen hay que hacer nuevos ajustes y demás. Entonces ahí es donde el presidente nos pide hacer diferentes escenarios, ¿no? Y hoy día el acuerdo que firmamos es básicamente con la Federación de Trabajadores Mineros, este es el acuerdo, con los trabajadores fabriles, con maestros rurales, con los trabajadores petroleros, con construcción, luz y fuerza y con los ferroviarios. Ya, este es el sector de los trabajadores, del magisterio, por ejemplo, rural. De magisterio rural, sí. ¿Y los urbanos? Este es un modelo, un ejemplo para un maestro. Pero hay otros sectores también. Claro, este acuerdo no aplica solamente para los que han firmado, sino es para todos los trabajadores, ¿no? Correcto, eso, que quede claro. O sea, magisterio rural, magisterio urbano también. Todos se benefician con este nuevo acuerdo, ¿no? ¿Qué más para mostrarnos? Sí, es básicamente unos nuevos ejemplos. Este es un trabajador del sector de luz y fuerza. Bien. Este trabajador gana 6.348 bolivianos. Él se hubiese jubilado en este momento con 2.754 bolivianos. Con este nuevo acuerdo, el Fondo Solidario en vez de 929 le va a financiar 1.475, a lo que él ha generado entre compensación de cotizaciones y sus aportes a las AFPs. Hoy día este señor se jubilaría con 3.300 bolivianos, vale decir un incremento del 20% de su pensión, ¿no?
Bien. ¿Y qué pasa? Bueno, ya que aprovecho su presencia, ministro, para hablar del tema de las jubilaciones, hay varias. Por ejemplo, hay una institución que tiene que ser creada, el Estado tiene que administrar y estos recursos, los recursos de los trabajadores, según la nueva norma, tendrían que ser invertidos. Una parte de estos recursos tendrían que ser invertidos para tener más dinero y poder probablemente hacer este tipo de incrementos, ¿no? Creo que esa es la finalidad. ¿Cómo marcha eso? Bueno, en realidad estos aportes se están invirtiendo para que la gente, no es que la gestora nomás, las AFPs hoy día las invierte y hoy día te está generando rendimientos que lo que hace es que la gente pueda jubilarse con mejores pensiones. Aproximadamente el 60% del capital acumulado con el que uno llega a la edad de jubilación son rendimientos. Entonces es muy importante que esa plata se invierta, ¿no? O sea, ¿Y qué se invierte? Bueno, se invierten, en realidad se invierten en muchos sectores, en muchos rubros. La idea es que haya mucha gente, o sea, muchas empresas que puedan financiarse, digamos, en el mercado de valores y nosotros podemos invertir con eso. Hace un tiempo, no sé si te acuerdas, nosotros hemos creado un fondo que los trabajadores han rechazado y demás, que lo que permitía ese fondo era que podamos ir financiando a los pequeños productores a través de estos recursos. Pero se invierte en fondos de inversión cerrados, se invierte muy parecidos a los que nosotros habíamos planteado esa vez, se invierte en empresas, hay empresas azucareras, hay empresas cementeras, hay de todo tipo de empresas que invierten y una parte también está invertida en el Tesoro y otra parte también está invertida en los bancos, ¿no? Y en 9 días entra en funcionamiento la empresa gestora. Bueno, ese es un tema que estamos esperando el informe del gerente de la gestora. La verdad es que no creemos que pueda entrar en funcionamiento en estos días porque el proceso de migración ha sido más complicado de lo que habían dimensionado entre la gestora y la propia empresa que nos ha vendido el software, ¿no? ¿Y cuál sería la dificultad? Bueno, en realidad lo que pasa es que tenemos aproximadamente 20 años de historia laboral de la gente. Tenemos aproximadamente 2 millones de personas inscritas en las AFPs y a eso se le suma la complejidad que tenemos 2 AFPs que tienen diferentes bases de datos. Tenemos Previsión que trabaja en un lenguaje, en una base de datos que es AS400 y tenemos Futuro, perdón, que trabaja en otro tipo de bases de datos. Entonces, tenemos un tercer software que es diferente a los dos, entonces es traer todos estos datos y convertirlos para una base de datos. Pero desde el 2016, desde junio creo que tenía que ya trabajar la entidad. Bueno, en realidad la entidad está trabajando, ya se ha contratado incluso el software, la empresa de software está trabajando aquí en Bolivia. Pero este proceso de migración, desde mi punto de vista, ha sido subvalorado por las dos, entre la gestora y CISDE. Pero se les ha advertido que eso podía pasar. Claro, nosotros, lo que pasa es que en ese tema ellos son pues los conocedores expertos y cuando nos dijeron... no, lo podemos hacer. No, es más, ellos nos dijeron en su momento que esto lo iban a terminar 2 meses antes de septiembre. Nosotros por un tema de prudencia les hemos dicho no, lo haremos el 15 de septiembre, les dimos 2 meses más a lo que ellos nos habían pedido, pero bueno, por un tema de seguridad, pero aparentemente ni siquiera nuestra franja de seguridad ha sido suficiente, ¿no? Pero están dentro de los plazos, los términos contractuales. Bueno, estamos en eso, ¿no? O sea, en realidad la empresa lo que pasa es que aquí hay un tema muy complejo. Cuando se le exige a la empresa de software que ellos debían haber cumplido ciertos plazos, claro, ¿cuál es la excusa de ellos? Es que por el otro lado las AFPs estarían proporcionando sus bases de datos de manera errónea. Entonces, cuando ellos hacen la iteración, empiezan a salir los errores. Entonces, ahí tienes que ir identificando y decirle, oiga, AFP me has mandado mal, y ellos tienen que ir solucionando. Entonces, como que ellos le echan un poco la culpa a las AFPs en función a qué tipo de datos están enviando. Entonces, ahí hay como un problema
entre lo que está mandando las AFPs y lo que tiene que procesar CISDE, ¿no? Entonces hay nomás una que se llama una suerte de evadir las responsabilidades tanto de las AFPs como CISDE. Yo me reuní varias veces con ellos, le digo a vos los careo y al final uno no sabe en qué lugar está el problema, ¿no? Se hizo una contratación de esta empresa que iba a crear justamente este software que creo que iba a costar 2.5 millones de dólares. El software cuesta 3 millones. El software cuesta el software creo que cuesta 2 millones de dólares. Y la migración nos cuesta, 3 millones de dólares cuesta el software y 2 millones de dólares cuesta la migración. 5 millones. Este proceso de migración cuesta 5 millones de dólares, ¿no? Y el software, ¿no? Y ese es uno de los de los precios más baratos que hemos podido conseguir. Porque para contratar a esta empresa hemos invitado aproximadamente a 10 empresas que hacen software en Sudamérica que conocen de este tema. Y de esas 10 solamente se han presentado 2. Esta CISDE que es la que ¿Y dónde origina, es esta empresa? Esta es de Costa Rica, si mal no recuerdo, y esta empresa es la que en comienzo hizo el software para Futuro. Desde ahí ya no hizo más y Futuro empezó a hacerla sola. Y se presentó la otra empresa que era la que le hizo el software a Previsión. Entre las dos, la más barata fue esta de CISDE y bueno, en teoría tenía la experiencia de haber hecho el software inicial que tiene la AFP de Futuro. Pero de una u otra manera esta información tiene que pasar a la nueva entidad gestora. Sí. O sea, lo que pasa es que también en algún momento poner fechas fatales y obligar a la gestora, al mismo CISDE, de que el 15 de septiembre tienen que estar estas cosas y tiene que estar funcionando, lo que puede ocasionar es que por ese apuro, por esa presión, no pase de manera correcta la información. Entonces hay que tener nomás las seguridades necesarias para que esto pueda pasar de la manera más completa posible. O sea, no podemos tener errores en esto. Claro. O sea, entonces, porque han habido, incluso hace poco, pese a una serie de aspectos tecnológicos que se han introducido en bases de datos para evitar la duplicidad de personas, de identidades o de personas que tienen el mismo número, que tienen la misma identidad, etcétera, etcétera, se ha hecho prácticamente un trabajo muy, muy minucioso, pero pese a eso han seguido personas cobrando su renta de jubilación con nombres falsos, con números, o sea, han seguido habiendo, lamentablemente. Entonces, con esta nueva empresa, lo que se busca es, primero, que crezca un poco más el dinerito que tenemos los trabajadores, que no haya ya este tipo de problemas, pero todavía estamos en veremos. No, o sea, el tema es que la gestora empiece sin errores. O sea, sin errores. Claro, ¿qué es eso? Que mañana César Galindo haya pasado a la gestora con toda su historia laboral. O sea, mañana, que no tenga problemas y no esté correteando como ahora, ¿no? Pero no me han reconocido este año. No, claro, o sea, todo tu estado de cuenta que seguramente te llega cada 3 meses o cada 6 meses. Así es. Esté exactamente igual en la gestora de lo que está hoy día en la AFP. Claro, entonces, uno tiene que también controlar eso. No, claro, entonces esa es la idea. Entonces, a veces cuando uno presiona demasiado por las fechas, lo que hace es inducir al error. Entonces, por eso es que en su momento, ahorita nosotros podríamos decir, oiga, señores, el 15 de septiembre quiero que estén funcionando, claro, pero con un alto riesgo. Entonces, ahí hay que lastimosamente hay que ser prudentes. Yo a veces en algún momento decía, es preferible que te critiquen porque no has cumplido un plazo a que te critiquen porque por hacerlo rápido lo hiciste mal. Porque un trabajador entre y te diga, oiga, mi jubilación es menos de la que debía corresponderle porque no tengo todo. Y ese es otro problema, tienes razón. Pero entonces, ¿en cuánto tiempo más o menos? Bueno, como te decía, yo estoy esperando un informe. En función de ese informe estableceremos la nueva fecha y los nuevos plazos para que funcione la gestora. Para mí es muy importante hasta desde un punto de vista hasta personal porque tú entenderás que cuando yo era viceministro hemos trabajado arduamente en la ley de pensiones y bueno, el punto, digamos, el punto donde culmina todo este trabajo que hemos hecho es cuando nuestra gestora esté funcionando perfectamente, ¿no?
Es un desafío personal, como usted lo dijo. Bueno, conocemos hace mucho tiempo al ministro de Economía, Mario Guillén. Para terminar, ministro, ¿qué pasa con el tema de las universidades? ¿Hay avances así cortito? Bueno, en realidad con nosotros, con las universidades, hace 2 semanas aproximadamente hemos firmado con 7 universidades el apoyo presupuestario. Hemos ido una por una visitándolas, hemos visitado a las 11 universidades para ir conociendo cuáles son sus necesidades y que esas necesidades sean reales. ¿Y en el caso de la UMSA? ¿Ya? Y hemos firmado con 7 y en la anterior semana hemos firmado con la UMSA, la octava firma ha sido con la UMSA, un preacuerdo de darles un apoyo presupuestario y nos estaría faltando tres universidades, que es la de Sucre, la UPEA y la de Cochabamba. Hoy el viceministro de Presupuesto está en Cochabamba, ojalá que pueda llegar a un acuerdo y con esa podríamos ya sumar la 9ª universidad y nos faltaría solamente Sucre y el Alto. Ya hemos tenido acercamientos con ellos, el tema técnico, porque para nosotros es bien importante que este monto, este apoyo presupuestario sea de la manera más técnica posible, ¿no? Ministro, muchísimas gracias por estos minutos, ha sido usted muy amable, buena noticia, ya se ha firmado un acuerdo con los trabajadores, que bueno, hay un incremento un poquito mayor para las jubilaciones, creo que esto es bueno, ojalá que en la medida de sus posibilidades nos pueda visitar también para seguir informando sobre algunos aspectos económicos. Ahora con menos tiempo que nunca, pero bueno, vamos a hacer lo posible, ministro. También vamos a hacer lo posible, gracias por la invitación y bueno, el momento que pueda y el tiempo me lo permita, siempre estaré aquí. Ministro, muchísimas gracias. Ministro Mario Guillén, ministro de Economía, estuvo con nosotros acá en Que No Me Pierda. Tenemos que hacer la pausa, Naira, para seguir hablando de temas importantes. Otro conflicto que no se puede solucionar. ¿Qué pasa con los gremiales y la alcaldía? Vamos a hablar de este tema. Hoy hubo un diálogo, un intento de diálogo.